Ya habíamos llegado hasta, bueno, estamos en tercera forma normal siempre de la tabla de resumen. Habíamos cambiado ahí lo del facturador para poder sacarlo de empleado, que en la tabla de factura, un empleado puede tener el perfil de vendedor o de facturador, pero siempre es un empleado, entonces habíamos detectado eso, aunque hay que poner atención aquí porque aunque se llama vendedor código, no pasó a ser vendedor código en esta tabla, ¿verdad? Entonces hay que aplicar ahí un criterio en esos casos especiales, así como lo fue cuando hicimos lo de producto precio, que pusimos un dato histórico y un dato referencial. Ok, continuando. Ahora vamos a preguntar por el producto cantidad, que producto cantidad, no estamos hablando de la cantidad del producto. Hey, ¿qué está haciendo producto cantidad aquí? ¿Ah? Habíamos hecho una de pasar ¿verdad? Para allá, algo así. Bueno, aquí se nos quedó, miren. Lo que pasa es que íbamos a demostrar, creo que debe de tener data. No, no tiene. Y vamos a demostrar por qué no debería de estar producto cantidad. ¿Verdad? Producto cantidad no debe estar acá. Si lo vemos en la segunda forma normal, de seguro es que ahí se nos quedó. Aquí está, miren que lo habíamos puesto en los videos anteriores. Era para demostrar cómo un campo no podría retroceder, ¿verdad? Sería inconsistencia. Entonces, producto cantidad no estaba ahí. Así que llegamos a preguntarle a subtotal. La pregunta en tercera forma normal, ¿se acuerdan? Que es a ver si está ahí por transitivamente, pero lo podemos obtener a través de otro campo, de la misma tabla, o de otro campo de otras tablas. El subtotal, que el subtotal es la suma de todos los totales de producto. Entonces pregunto, ¿se fijan que es un campo qué? Si vemos, ¿qué es esto? ¿Ah? Es una suma. Y una suma es un cálculo. Ok, entonces los campos cálculos pueden ser obtenidos a través de otro campo. Entonces la pregunta es, ¿el subtotal lo podemos obtener a través de otro campo? ¿Ah? No, no, sí, pónganse de acuerdo. ¿Quién dice que no? No, ¿quién dice que no? Vos dices que sí, ¿no? ¿Pero quién dice que no? Vaya, sean valientes. Alguien dijo que no por ahí. ¿Vos dijiste que no? Ah, ok. Mira, vamos a hacer la prueba. Pero tendríamos que hacerlo en la segunda forma normal. En la segunda forma normal tenemos la factura 100, vamos a ver en resumen, tenemos la factura 100 también, ¿verdad? Entonces, producto total es lo que se obtiene. Acá 3 por 3000, ¿cuánto es? 9000, vamos a poner que no tiene ningún descuento. Vamos a ver qué factura era esa, la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta también. 1 por 100 es 100, ¿verdad? Perfecto. Aquí está, ¿ves? 3 por 3, aquí estamos poniendo el 5%, entonces vamos a ponerle tal y como está ahí. 5%, entonces aquí son 8550 porque 9000 menos el 5% de descuento nos da eso. 3% acá, entonces aquí dan 97. Ok, sí, vos decís que no lo podemos obtener por otro lado. Entonces miren, haciéndole caso a su compañero, dice el que no se puede poner por otro lado, ¿cuál sería el subtotal? Este, ¿verdad? Sí, 8647, ahí está. Ahora, según su compañero lo dejamos acá. Pero si sumamos los detalles de la factura 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuánto te suma esto? Para que quede evidencia en el video, 8550 más 97, esto es, ¿cuánto es? 8647, ¿cuánto es que está acá? Bueno, le faltan 2.00. Entonces pregunto, ¿se puede poner a través de otro lado?
¿Sí va? Ok. Entonces quiere decir que un campo, en este caso, que es un campo cálculo, se elimina el campo, porque lo podemos obtener por otro lado. Ahora, ¿por qué eliminarlo? Porque, ¿qué tal si yo pusiera aquí, miren esto, que por un error del programador, por un error del digitador, miren, ¿qué es esto? Si la suma es 8.647 y el subtotal de la factura es 18.647, ¿qué es eso? Como es redundante el dato, entonces se genera que inconsistencia. O sea, 8.647 no es igual a 18.647, no es igual, es inconsistente. Entonces, ese es el problema de las redundancias. Si vos tenés dos campos diciendo lo mismo, alguno de ellos va a decir algo. O sea, puede ser de que primero tenés que estar vigilando de que coincidan, ¿no? Y lo otro es que puede ocurrir estos errores. Entonces, a veces, ahora está el otro extremo. Es más fácil leer un solo registro para saber el total que irse a leer, a saber cuántos registros en detalle, ¿verdad? Entonces es más eficiente leer uno. Entonces, ¿cuál sería lo más recomendable? Bien, en las bases de datos relacionales existe el concepto de triggers, o sea, desencadenadores por acciones de base de datos. Así que si ustedes llegan a controlar algunos campos, por ejemplo, el subtotal, lo llegan a controlar a través de triggers, entonces podrían evitar que se cometan este tipo de errores. Entonces, cuando sea administrador de base de datos, sus usuarios van a decir, miren, esas consultas son muy pesadas, entonces tienen que ver si los queries que hicieron los programadores o los desarrolladores son eficientes, ¿verdad? Si no son eficientes, sugerirles eficiencia. Si ya está lo más posible de eficiencia, entonces a veces conviene, ¿verdad? Imagínense que fuese un detalle de 4.000 registros, poco pesado. Entonces sale más conveniente leer uno, más rápido que leer 4.000 registros. Entonces, ahora volvemos a lo de la redundancia. Les repito, si dejamos que la base de datos sea la que administre eso, entonces no va a haber ningún peligro, ¿verdad? Evitamos que el programador lo modifique y lo controla la base de datos. ¿Cómo lo controlaría la base de datos? Bien, cada vez que se insertara un registro en el detalle, él sumaría todos los detalles e iría a modificar el resumen. ¿Se fijan? O sea, automáticamente la base de datos haría eso. O si se borra un registro, o si se modifica algún dato, él iría a modificar el resumen. Entonces ahí lo tendríamos controlado. Entonces se dan los extremos. Ahora, pero, en cuanto a, eso es en cuanto a eficiencia, pero si estamos hablando puramente del proceso de normalización, este campo en la tercera forma normal dice, ok, como sos un cálculo, entonces te elimino porque te puedo obtener a través de otro campo. Así que lo siento, nos vemos, adiós. Entonces se eliminaría. O sea, no se mueve ni se traslada a otro lado, como lo hemos venido haciendo con otros campos, sino que simplemente se elimina. Si se fijan, la primera, bueno, la cero forma normal es súper sencilla. La primera forma normal, dividir los grupos repetidos y los que no. Generar la llave primaria y heredar la llave primaria del resumen. Fácil. La segunda es preguntar si se va con el papá o con la mamá. Es el divorcio. Fácil, o sea, no hay ningún problema. La tercera sí se complica porque son variantes. Realmente es la misma pregunta, pero tiene variantes, ¿verdad? La pregunta es, ¿te puedo obtener otra vez? Sí, me voy con un campo que ya está y formamos una tabla. Puede ser que sí, me voy con un campo que ya está, pero ya está la tabla, entonces simplemente sería agregarla, entonces ya son dos formas. Y la tercera es esta, que es un cálculo. Entonces, podríamos decir que la más compleja es la tercera forma normal. Entonces ahora tenemos el impuesto. El impuesto, según el formulario, lo que vemos es que es la multiplicación del subtotal por un 0.12%. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Se queda? ¿Lo podemos obtener a través de otro lado o no? No dice. Vos decís por qué sí. Porque si es un total se puede obtener de otro lado, significa que donde agarramos ese total lo agarramos simplemente por punto 12, ¿verdad? Él dice que por punto 12. Después me vas a contestar vos. Ok, hoy
Vaya, calculame el impuesto, te voy a decir, porque vos lo querés calcular. Calculame el impuesto de la factura 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto sería el impuesto? Te decís vos, está fácil. ¿Cuántos puntos me va a dar por eso? Ahí está, 8.647. Decís que por punto 12. Ahí ya 1037.64. Vamos a ver si es cierto. 1037.64. Está en lo correcto él, ¿verdad? Hoy. Pero adelantemos 10 años para adelante. ¿Crees que va a estar al 12% el impuesto? ¿Ah? Entonces ya no te sirve la fórmula. Entonces, miren, aunque sí es una fórmula, pero vean la fórmula como se forma. Vean esta fórmula. Estas fórmulas son de campos que sí tenemos, es la suma de todos los totales de producto. Perfecto. Pero esta fórmula contiene una constante. El 0.2 es una constante. Sí. Ahora, no la almacenamos, no tenemos una tabla para almacenar esa constante. Bien, podríamos hacerla. Podríamos hacer una tabla que tuviera como llave primaria un día, la fecha, ¿verdad? Y como campo sencillo el porcentaje del impuesto. Sí. Entonces, y tendría una fecha final, ¿verdad? Por ejemplo, entonces la fecha de la llave primaria sería el inicio, cuando comenzó a calcularse el impuesto del 0.12, y la final, o el siguiente registro sería cuando comenzó el otro impuesto. Imagínate que a esta gente se pone ahí de que es que hay que aumentar los impuestos, y el 1 de febrero ya tiene que ser el 20%. Entonces haríamos un registro con fecha 1 de febrero, y el porcentaje del impuesto sería el 20%. Entonces sí tendríamos una tabla donde ponerlo, ¿verdad? Entonces sí está bien. Pero como no alcanzamos a eso, entonces como nos vamos a quedar así, ese campo, que es una fórmula, pero es una fórmula que contiene constante. Por lo tanto, no es un campo que podemos reproducirlo, ¿verdad? No lo podemos reproducir. Entonces, como no lo podemos reproducir, se tendría que quedar. La misma respuesta me va a dar. No, más o menos. Cheque. Entonces yo me adelanté ahí. Entonces es un campo que sí se queda porque contiene una constante que no tenemos en tablas. Perfecto. ¿Ya lo hicieron? Bien, ahora preguntamos por el último campo de la tabla de resumen. Gran total. El gran total, según el formulario, ¿qué es? La suma de, dice, le ponemos F2, dice, la suma de el subtotal, y el subtotal ¿qué es? Porque no es un campo que tenemos, es la suma de todos los productos. Bien, ahí está. Entonces, es la suma de todos los productos. Vamos a ver. Es la suma de todos los productos. O sea que, si se fijan, no hay constante. Aunque involucra un campo que tiene constante, que es el impuesto, pero el impuesto sí lo tenemos. Ahí está el impuesto. O sea que sí es un campo que se puede reproducir, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué hacemos con él? Lo eliminamos, ¿verdad? Porque perfectamente lo podemos reproducir. Y ahí está. Entonces así nos quedaría la tercera forma normal de la tabla de resumen. Veamos aquí. Aquí está, miren. Ya terminamos con la... Miren, pasó de esto a esto. Son como esos anuncios de televisión, ¿verdad? Pase de esto a esto, antes y después, ¿no? Ahí rebajamos la... Perfecto, ahora, bueno, tenemos la de resumen, ahora vamos con la de detalle. ¿Terminaron? Veamos la estructura solamente. Acá, ¿qué hacemos? A ver, cuéntenme. Esa es la forma normal. Sí. ¿Y eso en español?
¿Qué hacemos? ¿Cuál pregunta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿Escucharon qué dijo? Decirles otra vez. ¿Qué es eso? Dice que preguntamos si todos los campos dependen de la llave principal. La clave principal es la cosa, de la clave principal. ¿Cómo? En la segunda forma. En la tercera forma no hacemos eso, porque ya lo hicimos. Sería redundante volver a preguntar lo mismo. Entonces no hacemos eso. En la segunda forma no. La tercera forma normal lo que hacemos es preguntarle si podemos obtenerlo a través de otro campo. O si es un cálculo, o sea, si lo podemos reproducir a través de otra forma, ¿verdad? Si es un cálculo se elimina y si no, entonces simplemente se transfiere a otra tabla para formar probablemente una tabla o ser parte de la tabla. La cantidad del producto nos dice aquí que es, bueno, la cantidad de producto que vendimos, ¿verdad? En la factura. Ahora, ¿podríamos reproducir la cantidad de producto? Mira, si somos estrictos, ustedes dirían, bueno, en álgebra nos enseñan que si el total del producto es la cantidad por el precio menos el descuento, entonces descomponemos la fórmula y podremos llegar a que la cantidad la podemos calcular del precio menos el descuento entre el total del producto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, si somos estrictos, pero hay cosas, hay que tener cuidado, hay cosas que son más variables que son más importantes que otras. Por ejemplo, un total de producto, que es la final columna que tenemos acá, podríamos decir que ese va a ser el cálculo. Y el cálculo depende de variables, que estas variables serían cantidad, precio y descuento. O sea que no me apliquen álgebra, ¿verdad? En esto, sino que dicen cantidad es un dato que me es más importante que el total del producto. Entonces, si quiero guardar algo, me interesa guardar la cantidad, ¿verdad? O sea, entonces para discriminar. Bien, entonces la cantidad no la dejamos acá porque sí. Esto, o sea, está bien. O sea, no la podemos reproducir, la podemos reproducir por otro lado, pero es más importante la cantidad que el producto. El precio, ya habíamos determinado, y no me vayan a decir, por favor, pero es que tenemos una tabla de producto que tiene el precio. ¿Se acuerdan de la tabla de producto que dijimos? Incluso hasta les dejé el comentario, es precio histórico, o sea, no lo podemos reproducir por otro campo. Entonces también es un campo, ni lo podemos tener por otro lado, sino que es un campo que sí, está acá. Precio de producto descuento, lo podemos obtener a través de otro campo. Fíjense que qué tal si el contexto dijera lo siguiente: el descuento se aplica según la categoría de producto y según el cliente. Sí, tendríamos que hacer una tabla donde cada cliente, según una categoría de producto, tuviese un descuento, ¿verdad? Entonces, allí, transitivamente, el descuento está en la tabla de detalle, pero dice, no, yo puedo obtener el descuento a través de la categoría del producto, que ya tengo el código de producto, y a través del cliente. Si se fijan, el cliente no aparece acá. El cliente aparece en un nivel más alto, en resumen. Entonces sería una combinación de una tabla que sería la llave primaria, cliente con categoría, y el campo sencillo sería el descuento. Si ese fuera el contexto. Pero como no nos dice nada más el profesor, entonces, bueno, de hecho no nos dio contexto porque solo lo puso esta factura, entonces lo podemos dejar ahí. Entonces siempre hay que tener cuidado con el contexto. Ahora llegamos al producto total. Producto total, que es este, miren la fórmula, y ya les di la respuesta. Sí. Ahora, pueden ver una constante ahí, que es 1, pero realmente es que el F13, que es el descuento, es 1 menos F13 para obtener un porcentaje de descuento, pero realmente es un porcentaje, o sea que no es la constante como lo es el punto 12 que tenemos acá, ¿verdad? Sino que podrían hacerlo de otra forma, el descuento, sin ningún problema. Pero sí es un campo fórmula que lo podemos obtener a través de la cantidad por el precio o menos el descuento, eso sería. Entonces, ¿qué hacemos con ella?
Se elimina. ¿Todos de acuerdo? Suficientemente discutido. Bueno, entonces se nos queda así la tabla de detalle. Y ponemos la relación ¿Cuál? con la de resumen. Número y número. Facturar Claro. uno a uno. No, uno a muchos. Porque siempre una tabla de una llave simple o compuesta inferior a la llave que estás poniendo, te va a dar una relación de uno a muchos. O sea, una factura puede estar en muchos registros de detalle. Me sale uno a uno. Porque de seguro tenés un índice sin duplicados en la tabla de detalle. Sin duplicados. Bueno, miren, ve, de muchos a uno, depende de cómo lean. De ese punto, Si dicen de muchos a uno, pues sí, pero realmente es que se lee de... Sí, pero si la pasamos por acá, ahí se lee de uno a muchos. O sea, realmente la relación es de uno a muchos. ¿Verdad? Por jerarquía. ¿Estamos? Ahorita vamos a terminar para copiarle la tarea y copiarle los videos. Y que tengan un feliz fin de semana. Bien, ya vimos resumen, ya vimos detalle, ahora la tabla de productos que están pidiendo por acá. Entonces, venimos, nos copiamos la tabla de productos, le damos OK y empezamos a preguntar, ¿el producto de descripción lo podemos obtener por otro lado? No, ahí está bien. ¿Producto precio lo podemos obtener a través de otro lado? No, porque ese es el referencial y finalizamos. Miren, tienen que convertir todo, ¿verdad? A propósito, no me pueden mezclar las formas normales, o sea, no me pueden relacionar, bueno, sí me pueden relacionar las formas normales, pero estarían perdiendo puntos, así que mejor no lo hagan. Entonces miren, nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5 tablas, tercera forma normal, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y eso es todo.